Ecos del Río. Hola amigos y amigas de Ecos del Río. En el episodio de hoy escucharemos los ecos de la memoria familiar de la autora Okaina Murui Anastasia Kandre Yamakuri sobre la época de las caucherías. Este texto fue publicado en la compilación realizada por Claudia Steiner, Roberto Pineda Camacho y Carlos Páramo Bonilla, titulada El paraíso del diablo, Roger Casement y el informe del Putumayo un siglo después, coeditada por la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes en 2014. Los invitamos a rastrear esta publicación en el catálogo de la Biblioteca Luis Ángel Arango y su red de bibliotecas. Casa Arana, realidad como una pesadilla de terror. Voy a narrar un breve resumen de historias aterradoras de mis abuelos que tuvieron lugar en La Chorrera. Después de 100 años, sigue la triste pesadilla en la memoria de los que somos los nuevos retoños de esa generación. Solamente se escuchan silencios, comentarios y cuchicheos, sin esperanza alguna de reparación por parte del Estado ni de las ONG de atender los problemas que dejaron las empresas caucheras. Escribo las tristes historias de mi pueblo natal que son inolvidables, la vida que vivieron mi padre y mi madre en su infancia. Mi madre, cuando contaban las historias de la cauchería, lloraba mucho. Fue la época de su niñez y también contaba historias del conflicto colombo-peruano. Fue la época de su juventud. Mientras escribo estas tristes notas de historia, caen gotas de lágrimas de mis ojos, como caen las gotas de lluvia en un atardecer. Me siento con mucha nostalgia y la tristeza invade todo mi ser. Mi madre, Ofelia Yamakuri de Kandre, y mi papá, el señor Lorenzo Kandre. Ofelia fue su nombre de bautizo de la religión católica. Su nombre tradicional fue Fairicoño, que quiere decir pétalos de la flor de la caña silvestre. Era de la descendencia huitota, del clan invierno, Friaje. Su pueblo era numeroso. Hacían los ritos ceremoniales del baile de la tortuga. Menithai heredó de su padre el conocimiento de los ritos ceremoniales de juego de pelota Wiki. Ofelia Yamakuri vivió desde 1915 hasta 1986. Lorenzo, su nombre católico, fue bautizado en la iglesia de San Donatín, en el pueblo de San Antonio de Isaac, en Brasil. Su nombre tradicional fue Mogorotoy, que quiere decir guacamayo azul sentado como la mascota, de la etnia Ocaina del clan Tigre de Caranguchal. Él vivió desde 1908 hasta 1990. Ofelia ignoraba los saberes de los blancos, occidentales. No le importaba aprender el idioma castellano. Decía que esos conocimientos no son de sus ancestros, de su tribu. Decía que el idioma castellano es ajeno, de otra gente. Idioma de gente dañina que acabaron nuestra raza, acabaron a mi familia. Por eso no tengo hermanos y hermanas, ni tíos ni tías. Decía esas palabras y lloraba, recordando la época de su infancia y su juventud. A su turno, Lorenzo Kandre era cantor, historiador y también era curandero. Le gustaba narrar mitos, cuentos y leyendas. Tanto su descendencia ocaina del clan Cananguchal como su padre Ocaina y su madre Muruiño Heiai, huitota de clan Chucha, y su abuelo hacían ritos ceremoniales de canibalismo y de yadico y otros bailes de la cultura ocaina. Cuando recuerdo la historia de la casa Arana, mi corazón arde de furor y mi alma se llena de ira. Mi pensamiento se llena de tristeza y melancolía. De mis ojos caen lágrimas tibias, así como gotas de sangre que derramaron mis abuelos, y lloro inconsolablemente cuando ando en el monte y veo las huellas rayadas de mis ancestros en los troncos de árboles de la siringa. Decía Ofelia, cuando era pequeña escuchaba que los adultos hablaban en nuestra maloca de cortar el árbol de la siringa, y escuchaba también hablar a mi madre con su cuñada, diciendo que ayer en la noche vino a mambear el famoso brujo de los Ocaina, de nombre Hatama,
Dijo llorando que hace unos días él había tomado yagé y que en su borrachera el espíritu de su abuelo le contó noticias extrañas, que llegará gente extraña que no habla así como hablamos nosotros, y ellos acabarán con nosotros, y muchos se van a morir y nuestra cultura tradicional se cambiará, y agregó, ya no vamos a dormir tranquilos, se acabarán las palabras del ritual de los bailes, no tomaremos tranquilos nuestra bebida caguana y manicuera, nuestros paisanos morirán de diferentes enfermedades extrañas. En mi borrachera me asusté de ver tantas cosas raras y me asusté mucho más cuando miré que un grupo de gente río arriba se ahogaba y la gente gritaba pidiendo auxilio. Escuché los griteríos de la gente. Creo que eso ocurrirá en un viaje por el río abajo, no sé dónde. Me parece un lugar conocido. Hatama narró su visión del ritual del yagé a la gente, pero nadie le creyó. Antes la gente se burló de él y lo trataron de loco y mentiroso. Eso contaba mi madre Ofelia. Cuando mi madre era grandecita, mi abuela por primera vez la llevó como ayudante y compañía a Centro Chorrera. Mis abuelos cargaban el caucho muy pesado y a ella la llevaron para cargar a su hermano, que era más pequeño, tenía 6 o 7 meses de edad. Mi abuela llevaba el caucho y también llevaba alimentos para la comida como casabe, ají negro, etc. Ofelia decía textualmente, odio a los blancos. Cuando veo con armas en sus cuerpos, tengo recuerdo imborrable en mi corazón. Tal vez me olvidaré hasta el día de mi muerte. Llegamos a Nofilco, la chorrera, cansados de caminar bajo el sol caliente. Me quedé parada en la orilla de un patio muy grande, asombrada por ver mucha gente de diferentes etnias y de diferentes clanes, pues nunca había visto a mucha gente. Para mí fue muy extraño. Mi papá y mi mamá caminaron con apuro por miedo de que les dieran su garrotera, y yo me quedé mirando a la gente con la boca abierta, cuando un señor blanco me silbó con rabia y de repente salió un perro grandote de color negro. Se lanzó a morderme y me mordió mi cara, mis brazos y también mordió a mi hermanito que lo llevaba cargado en mi espalda. El perro hirió a mi hermanito clavando sus colmillos en sus bracitos y sus piecitos y la cabeza. Mi hermanito y yo nos bañamos en nuestra propia sangre. Del susto y del dolor me quedé privada. Mi hermanito se enfermó y murió. Para los siringueros bárbaros blancos, la mordida del perro, al que llamaban muchacho, era muy gracioso. Se rieron y se burlaron de mí. Llamaron a mi madre para darle latigazos y creo que le preguntaban por qué llevaba a sus hijos pequeños. Le decían que molestaban mucho y que lloraban. Pasó un buen rato y a mi hermanito y a mí, todos ensangrentados, nos llevó un blanco y nos aplicaron una inyección. También nos dieron una pastilla muy amarga que sabía como la hiel, a la que llamaban los peruanos quina, pues nosotros le decíamos quinina. Así mi hermanito murió en la noche. Además, Ofelia me contó que cuando su papá llevaba el caucho a Centro Chorrera, demoraba una semana o 15 días, porque muchas veces ellos mismos eran los encargados de embarcar el caucho en las lanchas peruanas. A veces mi madre se preocupaba mucho. De pronto ya no podía regresar más a la casa porque los caucheros castigaban maltratando mucho a la gente y a otros les pegaban y quemaban vivos. Quienes reclamaran se les castigaba en el cepo por varios días. La gente que llevaba pocas cantidades de caucho la golpeaban los capataces tratándolos de indios, animales salvajes, perezosos y haraganes, sucios y asquerosos, mientras los golpeaban con el mismo peso del caucho. Entonces algunos paisanos repetían las mismas palabras de los insultos que hacían los blancos seringueros, diciendo idio, animal, salvaje, perezoso, haragá, sucio y emo aqueroso. Con esas palabras trataban los siringueros a nuestra gente, decía mi madre Ofelia. Cada etnia y sus clanes estaban representados por su iyaima, jefe o capitán, así eran las normas tradicionales.
Ellos eran quienes daban las órdenes a su grupo y las autorizaciones de mandar a hacer los oficios de los capataces caucheros blancos. Algunos jefes de clanes eran malos con su gente. También fueron cómplices de algunos capataces siringueros para castigar, maltratar y matar a su gente. Estos se llamaban los muyay. Los caucheros los llamaban bois. Pasando los años, algunos paisanos también se hicieron capataces. Unos fueron muy malos, igual que los siringueros blancos. Ellos eran los que daban las informaciones a los capataces siringueros blancos de la gente que no quería trabajar y de quienes sí trabajaban realmente. Los brujos, curanderos y sabedores eran perseguidos para extinguirlos de sus conocimientos tradicionales. En época de la cauchería de la Casa Arana, contaba mi papá Lorenzo Candre que la ley peruana no perdonaba por nada a un brujo. Si sabía que fulano era brujo, lo mandaba a buscar para quemarlo vivo. Le echaban querosén y luego lo prendían con fósforos. De esta manera acabaron con nuestros propios y verdaderos chamanes, quienes sabían transformarse en jaguar, boa y murciélago, entre otros animales salvajes. Mi madre Ofelia contaba que los capataces, antes de que sucediera la guerra de Colombia con Perú, de la que fue responsable el señor Julio César Arana, hicieron una correría por todos los puertos siringueros, invitando a todos los hombres a preparar sus equipajes con semillas de frutas de todas las especies, con palos de yuca, con palitos de la coca, con semilla de tabaco y otras planticas y tubérculos para que sembraran en la chagra. A mi abuelo lo llevaron con toda clase de semillas. En el primer viaje los llevaron a un lugar llamado Pucarquillo, el cual los ancianos lo llamaban Pucarucú. Según mi madre Ofelia, su papá estuvo en ese lugar aproximadamente 6 meses. Después regresaron a la Chorrera. Así, los hombres fueron llevados hacia Perú para tumbar los árboles para hacer sus chagras. Fueron llevados en la lancha peruana Liberal, llamada por los paisanos Liberal. En este viaje, muchos hombres murieron por causa de enfermedades como paludismo, fiebre, diarrea, etc. De manera que no regresaron a la Chorrera. Otros murieron llegando a sus hogares durante el viaje de la lancha. Estos fueron arrojados al agua. Mi abuelo regresó solo a la Chorrera. Sus 2 hermanos y sus 3 tíos murieron en ese viaje por el Putumayo. Ellos fueron enterrados en una playa del río Putumayo. Ofelia decía: realmente fue una revolución, estábamos muy desorganizados, por eso algunos de nuestra gente, por miedo de sus jefes y patrones peruanos, se quedaron en el lado peruano y algunos se pasaron al lado colombiano. La gente engañaba a sus patrones para poder huir y poder pasar al lado colombiano. En la época del conflicto colombo-peruano yo era muy joven, pero ya tenía mi marido, el papá de mis 2 primeros hijos, quien murió al poco tiempo cuando llegamos a la Chorrera. La guerra de Colombia y Perú para nosotros los indígenas fue otra pesadilla, así como la época de la cauchería. Los soldados colombianos y peruanos violaban a nuestras mujeres. Algunas paisanas por miedo se escondían en las copas de los árboles y otras en las cumbreras de las casas y malocas. Las hacían bajar a las malas amenazándolas con los fusiles. Desde luego, al bajar las violaban. Algunas mujeres se fracturaron por las caídas, otras murieron desnucadas al caer de las alturas de los techos de las malocas. De todas maneras, así algunos soldados las violaban, no había respeto. Muchas veces las dejaban inconscientes y las contagiaban de enfermedades venéreas. Así, muchas de nuestras mujeres regresaron con enfermedades de transmisión sexual y otras murieron en nuestra tierra por culpa de estas enfermedades. El regreso a la Chorrera fue un episodio muy grato, pero también fue un sentimiento de tristeza y de dolor. Algunos regresaron huérfanos, sin familias, otros se quedaron en Perú, algunos se quedaron en diferentes lugares del Putumayo, del río Caquetá y de Amazonas. Mi madre Ofelia contaba que a ella y a su grupo los llevaron nuevamente a la Chorrera en época de invierno de la creciente, durante la cosecha de humarí verde en la embarcación La Pichincha, llamada en la lengua huitoto Pichicha.
Según mi madre, se llenaron de alegría y de llanto. Lloraron cuando el capitán de la nave dijo que estaban muy próximos a la llegada a la chorrera. Cuando se dio el toque de la corneta de la nave Pichincha, el primer toque fue muy fuerte. El segundo y tercero se tocaron al llegar a Puerto Arica, la bocana del río Igaraparaná. Pichincha arrimó a Puerto Arica e hizo un saludo de honor a este puerto colombiano. Después del saludo de honor, la nave Pichincha zarpó por el río Igaraparaná, el cual estaba crecido. La gente se alegró y con los soldados cantaban llenos de alegría. Mi madre decía textualmente: Pichicha lire caide no fi como kai lilla fa kai. Pichincha fuertemente gritaba cuando llegamos a la chorrera. Con estas palabras Ofelia decía que la nave Pichincha hizo como el saludo de honor, pitando fuertemente al llegar a la chorrera. También contaba que cuando llegaron a la chorrera, realmente se alegraron porque habían llegado a sus territorios de origen. Encontraron en los lugares que vivieron solo rastrojos, no encontraron nada, solamente una soledad. Empezaron a rastrojear, buscando frutas para comer, y a trabajar rozando y tumbando el monte para hacer la chagra. Aguantaron mucha hambre. La comida que dejaron los del ejército era como un engaño, apenas para mitigar el hambre de unos cuantos días. Al principio, la gente realmente aguantó mucha hambre. Comían palmitos de cogollo de azaí, palma de 1000 pesos y también comían semillas de pepas de umarí acompañadas de pescado y carne de monte asada, cocida y ahumada. En esa época, el palo de la yuca era como el oro. Algunas personas sacaban las semillas de palo de yuca y otras semillas de ñame, maní, tabaco y coca, entre otras, de quienes se escondieron y no fueron llevados a Perú, así como el señor de la etnia Ocaina, Atama e Illoquina. Estos dos personajes no fueron llevados a ninguna parte porque se escondieron. Atama en la cabecera del río Raidille, mientras que Illoquina se escondió en la cabecera de la quebrada Tarife, Madre Monte. Era de estos dos personajes que la gente conseguía semillas para sembrar en sus chagras. Poema para Pichincha. Oh, Pichincha, cuál dulce su nombre imborrable, que llevo grabado en mi mente y en todo mi ser, si no fueras tú quien llevaría a mi madre Ofelia. Oh, Pichincha, sus notas sonoras, que alegraste el corazón de los huitotos. Pichincha, Pichincha, su nombre perdura para siempre en nuestro corazón ardiente. Anastasia Kandre. Estos ecos de la memoria familiar de Anastasia Kandre fueron publicados el mismo año de su fallecimiento y son, por tanto, una de sus últimas contribuciones en una publicación académica. Esta autora se caracteriza por una versatilidad expresiva que le permitió transitar por los saberes de la chagra, pasando por el canto, la poesía, el performance, la pintura y la investigación, y asimismo sobrepasar las fronteras de conocimiento que para una mujer indígena parecían inquebrantables, pues desde una perspectiva tradicionalista, a una mujer no le es dado hablar de la tradición, así como tampoco le es dado a una indígena ser poeta, intelectual o artista desde los prejuicios del ámbito cultural ceñidos al canon europeo. Estos ecos en donde Anastasia evoca el testimonio de sus progenitores nos recuerdan que la historia no solo se archiva en libros con datos y fechas, sino que se guarda viva en los corazones, cargada de recuerdos, sentimientos y emociones. Sigan atento a los ecos del río. Hasta la próxima. Peque, 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 peque.